Demasiado hambriento para hablar. Regresa conmigo a la escena de la casa iglesia clandestina que describí en el capítulo 1. El primer día que pasé con estos creyentes, con sencillez me pidieron que guiara un estudio bíblico. Por favor, venga mañana a las 2 de la tarde. Así que ordené algunos pensamientos para un estudio bíblico corto y fui al lugar designado, donde aguardaban unos 20 líderes de casas iglesias. No recuerdo cuándo comenzamos, pero sí recuerdo que 8 horas después todavía estábamos en pleno auge. Estudiábamos un pasaje y después ellos hacían preguntas sobre otro. Esto nos llevaba a otro tema, luego a otro, y al finalizar el día, nuestras conversaciones habían pasado por los sueños y las visiones a las lenguas y la Trinidad. Era tarde en la noche y querían continuar estudiando, pero debían regresar a sus hogares. Entonces, nos preguntaron a los 2 líderes principales y a mí, ¿podemos volver a reunirnos mañana? Me encantaría, les respondí. Nos encontramos a la misma hora. No, queremos comenzar temprano por la mañana, respondieron. Muy bien, les dije. ¿Cuánto tiempo quisieran dedicar al estudio? Todo el día, contestaron. Así comenzó un proceso en el que, durante los siguientes 10 días, y durante 8 o 12 horas al día, nos reuníamos a estudiar la palabra de Dios. Estaban hambrientos. Al segundo día, les presenté a estos creyentes relativamente nuevos la historia de Nehemías. Les hablé sobre el trasfondo y la historia de este libro de la Biblia y les mostré en Nehemías 8 la importancia de la palabra de Dios. Luego, tuvimos un breve receso y vi a los líderes conversando seriamente sobre algo en pequeños grupos. A los pocos minutos, uno de ellos se me acercó. Nunca antes nos han enseñado estas verdades, y deseamos aprender más, dijo. Luego, lanzó la bomba. Estaría dispuesto a enseñarnos sobre todos los libros del Antiguo Testamento mientras está aquí. Todo el Antiguo Testamento. Dije sonriendo. Eso llevaría mucho tiempo. A esta altura, otros se unían a la conversación y dijeron, haremos lo que sea necesario. La mayoría de nosotros somos granjeros y trabajamos todo el día, pero dejaríamos nuestros campos sin atender durante las próximas 2 semanas si podemos aprender sobre el Antiguo Testamento. Así que eso fue lo que hicimos. Al día siguiente, los guié a través de una visión global de la historia del Antiguo Testamento. Luego, comenzamos en Génesis y durante los días siguientes, nos abrimos paso por entre los principales temas y los puntos destacados de cada libro del Antiguo Testamento. Imagina lo que fue hablar sobre el Cantar de los Cantares a un grupo de creyentes asiáticos, muchos de los cuales nunca antes habían leído el libro, y tan solo pedir que no hicieran preguntas. A partir del próximo día y hasta el penúltimo, llegamos a Malaquías. Tenía 12 horas más para enseñar y no tenía idea de qué decir. Una vez que has hablado sobre Habacuc, ¿qué más se puede decir? Entonces, el último día comencé a enseñar sobre un tema al azar. Sin embargo, en menos de una hora, uno de los líderes me interrumpió. Tenemos un problema, dijo. Preocupado por pensar que había dicho algo equivocado, respondí, ¿cuál es el problema? Nos ha enseñado el Antiguo Testamento, pero no nos ha enseñado sobre el Nuevo Testamento, respondió. Sonreí, pero él hablaba en serio. Nos gustaría aprender sobre el Nuevo Testamento hoy, dijo. Cuando los otros líderes que se encontraban en la habitación asintieron con la cabeza, no tuve elección. Durante las siguientes 11 horas, recorrimos a buen paso de Mateo hasta Apocalipsis. Imagina lo que es asistir a un encuentro de adoración en una de estas casas iglesias. No una capacitación de todo el día en la palabra. Tan solo un servicio normal de adoración que dura 3 horas hasta tarde en la noche. El creyente asiático que te lleva, te da las instrucciones. Póngase pantalones oscuros y una chaqueta con capucha. Lo colocaremos en la parte trasera del auto y lo llevaremos hacia el pueblo. Por favor, mantenga la capucha puesta y el rostro bajo. Cuando llegas al pueblo, bajo las sombras de la noche, otro creyente asiático te recibirá en la puerta del auto. Sígame, te dirá. Con la capucha puesta, sales del auto con la cabeza mirando al suelo. Comienzas a caminar con los ojos fijos en los pies del hombre que va delante, mientras te guía por un largo y serpenteante sendero con una pequeña linterna.
Al avanzar por el sendero, sentirás cada vez más pasos a tu alrededor. Por último, girarás en una esquina y te dirigirán hacia una pequeña habitación. A pesar de su tamaño, 60 creyentes se habían amontonado allí. Eran de todas las edades, desde hermosas niñitas hasta hombres de 70 años. Estaban sentados en el suelo o en pequeñas banquetas, hombro con hombro, amontonados juntos, con las Biblias en el regazo. El techo es bajo, y una lamparita cuelga del medio del cielo raso como única fuente de iluminación. No hay sistema de sonido. No hay banda. No hay guitarra. No hay entretenimiento. No hay sillas acolchadas. No hay edificio con calefacción ni aire acondicionado. Nada más que el pueblo de Dios y la palabra de Dios. Y aunque parezca extraño, eso es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para millones de creyentes que se reúnen en iglesias iguales a esta. Su palabra es suficiente para millones de otros creyentes que se amontonan en las junglas africanas, en las selvas suramericanas y en las ciudades del Oriente Medio. La palabra es suficiente para nosotros. La iglesia secreta, esta es la pregunta que muchas veces me persigue cuando estoy parado frente a la multitud de miles de personas en la iglesia que pastoreo. ¿Qué pasaría si sacáramos la música de onda y las sillas acolchadas? ¿Qué pasaría si desaparecieran las pantallas y no se decorara más la plataforma? ¿Qué pasaría si se apagara el aire acondicionado y se quitaran las comodidades? La palabra seguiría siendo suficiente para que esta gente se reuniera. En Bro Oak Hills decidimos tratar de responder esta pregunta. Lo que hicimos fue quitar el elemento del entretenimiento e invitamos a la gente a reunirse solo para estudiar la palabra de Dios durante horas seguidas. Le pusimos el nombre de Iglesia Secreta. Fijamos una fecha, un viernes por la noche, nos reuniríamos desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, y durante 6 horas no haríamos otra cosa más que estudiar la palabra y orar. Interrumpiríamos cada cierto tiempo el estudio bíblico de 6 horas para orar por nuestros hermanos alrededor del mundo que se ven obligados a reunirse en secreto. También oraríamos por nosotros mismos, de modo que aprendiéramos a amar la palabra como ellos. No estábamos seguros de cuántos vendrían ese primer viernes, pero hacia el final de la noche, se habían reunido unas 1000 personas. Nuestro tema de estudio fue el Antiguo Testamento. Luego del primer intento, decidimos repetir la experiencia una y otra vez, y ahora, tenemos que reservar lugares porque no podemos contener a toda la gente que quiere venir. Uno de los espectáculos más hermosos que puedo presenciar es un lugar atestado de gente con sus Biblias en el regazo, que estudian quién es Dios y que ha dicho, pasada la medianoche, nunca hemos terminado a tiempo. Es verdad, todavía tenemos las sillas acolchadas, aunque hemos hablado de la posibilidad de quitarlas. Y todavía tenemos las comodidades de un bonito edificio con baños internos. Sin embargo, vamos paso a paso, espero, hacia descubrir qué significa ser un pueblo que está hambriento por la revelación de Dios. ¿Qué hay en la palabra de Dios que despierta esa hambre de oír más? Y no tan solo de oírla, sino de anhelarla, estudiarla, memorizarla y seguirla. ¿Qué es lo que hace que los seguidores de Cristo alrededor del mundo literalmente arriesguen sus vidas para conocerla? Estas preguntas hacen que retrocedamos y miremos los fundamentos del Evangelio. En esencia, el Evangelio es la revelación de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y de cómo podemos reconciliarnos con Él. Sin embargo, en el sueño americano donde el ego es el rey, o la reina, tenemos una peligrosa tendencia a malinterpretar, minimizar y hasta manipular el Evangelio para amoldarlo a nuestras suposiciones y deseos. Como resultado, tenemos una desesperada necesidad de explorar cuánto de nuestro entendimiento del Evangelio es estadounidense y cuánto es bíblico. Y en el proceso, debemos examinar si hemos interpretado por error la respuesta apropiada al Evangelio y si, tal vez, hasta hayamos perdido la recompensa primaria del Evangelio, que es Dios mismo. ¿Quién es Él en verdad? El Evangelio revela la gloria de Dios. De acuerdo con la palabra de Dios, Él es el soberano creador de todas las cosas. Él lo sabe todo, sostiene todas las cosas y es el dueño de todo. Por sobre todas las cosas, es santo. Es justo en todos sus caminos, justo en toda su ira y amoroso hacia todo lo que ha creado uno. Sin embargo,
Algunas veces me pregunto si de manera intencional o sin querer enmascaramos la belleza de Dios en el Evangelio al minimizar sus diversos atributos. Si examinamos a fondo el mercado cristiano, encontraremos una plétora de libros, canciones y cuadros que pintan a Dios como un Padre amoroso. Y así es Él. Con todo, no es solo un Padre amoroso, y limitar nuestro entendimiento de Dios a este cuadro, en definitiva, distorsiona la imagen de Él que tenemos en nuestra cultura. Es verdad, Dios es un Padre amoroso, pero también es un juez airado. En su ira, aborrece el pecado. Habacuc oró a Dios: son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal, no te es posible contemplar el sufrimiento. 2. En algún sentido, Dios aborrece a los pecadores. Te preguntarás, ¿qué sucede con lo de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador? Bueno, lo que sucede es lo que dice la Biblia. Un salmista dijo de Dios: no hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores. 3. 14 veces en los primeros 50 salmos vemos descripciones similares que hablan de cómo Dios aborrece a los pecadores, de su ira contra los mentirosos, etc. En el capítulo del Evangelio de Juan, donde encontramos uno de los versículos más famosos respecto al amor de Dios, también encontramos uno de los versículos más dejados de lado respecto a la ira de Dios. 4. El Evangelio revela realidades eternas sobre Dios que a veces preferimos no enfrentar. Optamos por cruzarnos de brazos, disfrutar de nuestros clichés e imaginarnos a Dios como un Padre que puede ayudarnos, mientras pasamos por alto que Dios es un juez que puede maldecirnos. Tal vez esta sea la razón por la que llenamos nuestras vidas con las tonterías del entretenimiento en nuestra cultura y en la iglesia. Tenemos miedo de que si nos detenemos y buscamos de verdad a Dios en su palabra, podamos descubrir que Él puede airarse en gran medida y que demanda una adoración más profunda de lo que estamos dispuestos a darle. En cambio, este es el quid de la cuestión. No estamos listos a darle lo que nos pide, porque nuestros corazones se oponen a Él. La revelación de Dios en el Evangelio no solo revela quién es Él, sino también quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros de verdad? Un viejo profesor de predicación solía llevar a sus estudiantes al cementerio cada semestre. Parados en el perímetro desde donde se veían montones de lápidas mortuorias, les pedía a sus estudiantes que con toda sinceridad les hablaran a las tumbas y llamaran a los muertos a resucitar y volver a la vida. Con vergüenza y alguna risita incómoda o dos, lo intentaban. Por supuesto, uno a uno fracasaba. Entonces, el profesor miraba a sus estudiantes y les recordaba una verdad fundamental del Evangelio: la gente está espiritualmente muerta, así como esos cadáveres en el cementerio estaban físicamente muertos, y solo las palabras de Dios pueden llevarle vida espiritual. Esta es la realidad de la humanidad. Cada uno de nosotros ha nacido con un corazón malo que aborrece a Dios. Génesis 8:21 dice que toda inclinación del corazón humano es mala desde la niñez, y las palabras de Jesús en Lucas 11:13 suponen que sabemos que somos malos. Muchos dicen: bueno, siempre he amado a Dios, pero la realidad es que nadie lo hace. Podemos haber amado a un Dios que creamos en nuestra mente, pero aborrecemos al Dios de la Biblia. En nuestra maldad, nos rebelamos contra Dios. Tomamos la ley de Dios, escrita en su palabra y en nuestros corazones, y la desobedecemos. Este es el cuadro del primerísimo pecado en Génesis 3. Aunque Dios ha dicho que no comamos del árbol del conocimiento, lo hacemos de todos modos. Desdeñamos la autoridad de nuestro Creador sobre nosotros. Dios llama a las nubes de tormenta y ellas vienen. Le dice al viento que sople y a la lluvia que caiga, y obedecen de inmediato. Les habla a las montañas: quédense allí, y les dice a los mares: deténganse aquí, y lo hacen. Todo en la creación responde en obediencia al Creador, menos tú y yo. Tenemos la audacia de mirar a Dios en el rostro y decirle: no. Jesús nos dijo que todo el que peca es esclavo del pecado y Pablo llegó a decir que somos cautivos del diablo mismo. 5. Y como somos esclavos del pecado, estamos ciegos a la verdad de Dios. Efesios 4:18 dice que nuestro entendimiento está entenebrecido y que nuestros corazones son como la piedra. Según 2 Corintios 4:4, ni siquiera podemos ver a Cristo debido a la profundidad de nuestra ceguera espiritual. La Biblia nos describe como enemigos de Dios y objetos de su ira.
Estamos espiritualmente muertos y eternamente separados de Dios. 6. Lo peor es que no podemos hacer nada por cambiar nuestra condición delante de Dios. Nadie malo en lo moral puede elegir el bien, ningún hombre que es esclavo puede liberarse a sí mismo, ninguna mujer que está ciega puede recuperar por sí misma la vista, nadie que es objeto de ira puede apaciguar esa ira, y ninguna persona que está muerta puede volver por sí misma a la vida. El Evangelio nos enfrenta con la desesperanza de nuestra condición pecadora. Aún así, no nos gusta lo que vemos de nosotros mismos en el Evangelio, así que nos retraemos. Vivimos en una tierra de autosuperación. Por cierto, existen pasos que podemos dar para ser mejores. Entonces, modificamos lo que el Evangelio dice respecto a nosotros. No somos malos, pensamos, y por cierto no estamos muertos espiritualmente. ¿No has oído hablar del poder del pensamiento positivo? Puedo convertirme en alguien mejor y experimentar lo mejor de mi vida ahora. Para eso está Dios, para hacer que esto se haga realidad. Mi vida no está bien, pero Dios me ama y tiene un plan para arreglarla. Lo único que tengo que hacer es seguir ciertos pasos, pensar ciertas cosas y marcar determinadas casillas, entonces, soy bueno. Tanto el diagnóstico que hacemos de la situación como la conclusión que sacamos de cómo arreglarla se adapta a la perfección a una cultura que exalta la autosuficiencia, la autoestima, la confianza en uno mismo. Ya tenemos una visión bastante elevada de nuestra moralidad, así que cuando añadimos una oración supersticiosa, una dosis de asistencia a la iglesia y obediencia a una parte de la Biblia, nos sentimos seguros por completo de que, al final, estaremos bien. Sin embargo, fíjate en el contraste cuando diagnosticamos el problema desde el punto de vista bíblico. El Evangelio moderno dice, Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. Por lo tanto, sigue estos pasos y serás salvo. Mientras tanto, el Evangelio bíblico dice, eres enemigo de Dios, estás muerto en tu pecado y en tu actual estado de rebelión, ni siquiera puedes ver que necesitas vida y mucho menos revivirte a ti mismo. Por lo tanto, dependes de manera radical de Dios para que haga algo en tu vida que nunca podrás hacer. La primera vende libros y atrae multitudes. La última salva almas. ¿Cuál es más importante? En el Evangelio, Dios revela la profundidad de nuestra necesidad de Él. Nos muestra que no hay nada en lo absoluto que podamos hacer para llegar a Él. No podemos fabricar nuestra salvación. No la podemos programar. No la podemos producir. Ni siquiera la podemos iniciar. Dios tiene que abrir nuestros ojos, liberarnos, vencer nuestra maldad y apaciguar su ira. Él tiene que venir a nosotros. Ahora nos estamos acercando a la belleza del Evangelio. ¿Qué, o a quién, necesitamos de verdad? Recuerdo una vez en que estaba sentado fuera de un templo budista en Indonesia. Los hombres y las mujeres llenaban el colorido y elaborado predio del templo, donde a diario realizaban sus rituales religiosos. Mientras tanto, yo había entablado conversación con un líder budista y uno musulmán de esta comunidad en particular. Hablaban sobre cómo todas las religiones son iguales en esencia y que sus diferencias son solo superficiales. Podemos tener puntos de vista diferentes sobre aspectos menores, dijo uno de ellos, pero cuando hablamos de temas fundamentales, cada una de nuestras religiones es lo mismo. Escuché durante un tiempo y, luego, me preguntaron qué pensaba. Me da la impresión de que los dos ven a Dios, o a lo que sea que llamen Dios, en la cima de una montaña, dije. Parece que si uno cree que todos estamos al pie de la montaña y yo encuentro un camino para ascender, tú puedes tomar otro y, al final, todos terminaremos en el mismo lugar. Mientras yo hablaba, sonreían. Contentos respondieron, exactamente. Eso es lo que queremos decir. Ahora bien, dije inclinándome hacia adelante, permítanme hacerles una pregunta. ¿Qué pensarían si les dijera que el Dios que está en la cima de la montaña descendió hasta donde estamos nosotros? ¿Qué pensarían si les dijera que Dios no espera que la gente encuentre su camino hacia Él, sino que, en cambio, Él viene a nosotros? Sería extraordinario, respondieron después que lo pensaron un poco. Permítanme presentarles a Jesús, contesté. Este es el Evangelio. Mientras entendamos la salvación como marcar la casilla para llegar a Dios,
nos encontraremos en el absurdo mar de las religiones mundiales que, en realidad, condena al género humano al exaltar nuestra aparente habilidad para llegar a Dios. Por otra parte, cuando tú y yo nos damos cuenta de que somos moralmente malos, que estamos muertos en pecados y que merecemos la ira de Dios sin más remedio, comenzamos a descubrir la desesperada necesidad que tenemos de Cristo. Nuestra comprensión de quién es Dios y quiénes somos nosotros afecta de manera drástica nuestra comprensión de quién es Cristo y por qué lo necesitamos. Por ejemplo, si Dios no es más que un Padre amoroso que quiere ayudar a la gente, veríamos a Cristo como un simple ejemplo de ese amor. Veríamos la cruz como una simple demostración del amor de Dios por el que permitió que los soldados romanos crucificaran a su Hijo, a fin de que el hombre pecador pueda saber cuánto nos ama. Sin embargo, este cuadro de Cristo y de la cruz es tristemente inadecuado y pierde todo el contenido del Evangelio. No somos salvos de nuestros pecados porque los judíos y los oficiales romanos juzgaron a Jesús con falsedades y Pilato lo sentenció a muerte. Tampoco somos salvos porque los verdugos romanos clavaran clavos en las manos y en los pies de Cristo y lo colgaran en la cruz. Creemos de verdad que el falso juicio al que sometieron a Cristo pagaría la deuda de los pecados de toda la humanidad. Creemos de verdad que una corona de espinas, unos azotes, unos clavos y una cruz de madera junto con todas las otras facetas de la crucifixión que hacemos atractivas son lo bastante poderosas como para salvarnos. Imagina a Cristo en el jardín de Getsemaní. Al arrodillarse ante su Padre, de su cabeza caen gotas de sudor mezcladas con sangre. ¿Por qué está en medio de semejante agonía y dolor? No es porque le tema a la crucifixión. No tiembla por lo que los soldados romanos están a punto de hacerle. Desde ese día, un sinnúmero de hombres y mujeres en la historia del cristianismo han muerto por su fe. A algunos no solo los colgaron de una cruz, sino que los quemaron vivos crucificados. Muchos de ellos fueron cantando hacia la cruz. Un cristiano en India, mientras lo desollaban vivo, miró a su verdugo y dijo, «Le doy las gracias por esto. Arránqueme la vieja vestidura, porque pronto me pondré la vestidura de justicia de Cristo». Mientras se preparaba para dirigirse hacia su ejecución, Christopher Loeb le escribió una nota a su mujer que decía, «Hoy, me separarán de mi cabeza física, pero no pueden separarme de mi cabeza espiritual, Cristo». Mientras caminaba hacia la muerte, su esposa aplaudía mientras él cantaba sobre la gloria. Estos hombres y mujeres de la historia cristiana tuvieron más valor que Cristo mismo. ¿Por qué Jesús temblaba en el jardín mientras lloraba lleno de angustia? Podemos estar seguros de que no era un cobarde a punto de enfrentar a los soldados romanos. Por el contrario, era un Salvador que estaba a punto de soportar la ira divina. Escucha estas palabras, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. La copa no hace referencia a la cruz de madera, sino al juicio divino. Es la copa de la ira de Dios 7. Esto fue lo que lo hizo querer retroceder a Jesús cuando estaba en el jardín. Toda la santa ira de Dios hacia el pecado y los pecadores, acumulada desde el principio del mundo, estaba a punto de derramarse sobre él, y suda sangre ante semejante pensamiento. Lo que sucedió en la cruz no tuvo que ver ante todo con los clavos que clavaron en las manos y en los pies de Jesús, sino en la ira que se derramó sobre su alma debido a tu pecado y al mío. En ese momento santo, toda la justa ira y la justicia de Dios contra nosotros se desató como un torrente sobre Cristo mismo. Algunos dicen, Dios miró hacia abajo y no pudo soportar ver el sufrimiento que los soldados le infligían a Jesús, así que apartó el rostro. Sin embargo, no es así. Dios apartó su rostro porque no pudo soportar ver tu pecado y el mío sobre su Hijo. Un predicador lo describió como si tú y yo estuviéramos parados a unos escasos 90 metros de una represa de agua de 15.000 kilómetros de alto por 15.000 kilómetros de ancho. De repente, esa represa se rompe y un torrente de agua se abalanza sobre nosotros. Justo cuando está a punto de alcanzarnos, se abre la tierra frente al lugar donde nos encontramos y se traga toda el agua. En la cruz, Cristo bebió toda la copa de la ira de Dios y cuando acabó la última gota, le dio vuelta a la copa hacia abajo y exclamó, «Consumado es». Este es el Evangelio. El Creador justo y amoroso del universo miró a la pecaminosa gente sin esperanza y envió a su Hijo, Dios hecho carne, para soportar en la cruz su ira contra el pecado y mostrar su poder sobre el pecado en la resurrección,
de modo que todos los que confían en Él se reconciliarán con Dios para siempre. La revelación radical que debe recibirse de manera radical entonces, ¿cómo respondemos a este Evangelio? De repente, el cristianismo contemporáneo vende una cháchara que ya no parece adecuada. Pídele a Jesús que venga a tu corazón. Invítalo a que venga a tu vida. Haz esta oración, firma esta tarjeta, camina hacia el frente y acepta a Jesús como tu Salvador personal. El intento de reducir el Evangelio a esta presentación compactada y empaquetada que persuada a alguien a repetir una oración apropiada ya no parece adecuada. Por eso, ninguna de estas oraciones atractivas hechas por los hombres se encuentra en la Biblia. No encontrarás un versículo en la Escritura en el que se le diga a la gente, inclina la cabeza, cierra los ojos y repite después de mí. No encontrarás un lugar donde se mencione siquiera la oración supersticiosa de un pecador. Y no encontrarás un énfasis en aceptar a Jesús 8. Hemos tomado al infinitamente glorioso Hijo de Dios, que soportó la infinitamente terrible ira de Dios y que ahora reina como el infinitamente digno Señor de todo, y lo hemos reducido a un pobre e insignificante Salvador que tan solo nos ruega que lo aceptemos. Aceptarlo. ¿De verdad pensamos que Jesús necesita nuestro arrepentimiento? No es que nosotros lo necesitamos a Él. Te invito a que consideres conmigo la respuesta apropiada a este Evangelio. Sin duda, hay mucho más en juego que decir una oración. Sin duda, se garantiza más que una asistencia religiosa a la iglesia. Sin duda, este Evangelio evoca una entrega incondicional de todo lo que somos y todo lo que tenemos a todo lo que es Él. Tú y yo necesitamos con urgencia considerar si alguna vez confiamos de manera verdadera y auténtica en Cristo para nuestra salvación. En este sentido, las palabras de Jesús al final del Sermón del Monte son algunas de las más humillantes de toda la Escritura. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. 9 Aquí, Jesús no les hablaba a los inconversos, ateos o agnósticos. No les hablaba a los paganos ni a los herejes. Les hablaba a los devotos religiosos que estaban engañados pensando que se encontraban en la senda estrecha que lleva al cielo, siendo que, en realidad se encontraban en el camino ancho que lleva al infierno. Según Jesús, un día, no solo algunos, sino muchos se sorprenderán y la sorpresa será eterna, al descubrir que después de todo, no estaban en el reino de Dios. El peligro del engaño espiritual es real. Como pastor, me estremezco y no puedo dormir de noche cuando pienso en la posibilidad de que miles de personas que se sentaron frente a mí los domingos por la mañana hayan pensado que eran salvas cuando en realidad no lo eran. Miles de personas que han situado sus vidas en un camino religioso que hace promesas grandiosas a un costo mínimo. Se nos ha enseñado que todo lo que se requiere es una decisión, tal vez hasta una aceptación solo intelectual de Jesús y que, luego, no debemos preocuparnos por sus demandas, sus normas ni su gloria. Tenemos un boleto para el cielo y podemos vivir como se nos dé la gana en la tierra. Se nos tolerará el pecado durante el camino. Hoy en día, gran parte de la evangelización moderna se construye sobre la idea de conducir a la gente por este camino, y las multitudes van en tropel detrás de estas premisas, pero al final es un camino construido sobre arena que se hunde y corre el riesgo de desilusionar a millones de almas. La proclama bíblica del Evangelio nos llama a una respuesta muy diferente y nos conduce por un camino muy distinto. Aquí, el Evangelio nos demanda y nos permite apartarnos del pecado, tomar la cruz, morir a nosotros mismos y seguir a Jesús. Estos son los términos y las frases que vemos en la Biblia. Entonces, la salvación consiste en una profunda lucha en nuestra alma contra la pecaminosidad de nuestro corazón, la profundidad de nuestra depravación y la tremenda necesidad que tenemos de su gracia. Jesús ya no es más alguien a quien debemos aceptar o invitar, sino alguien que es infinitamente digno de nuestra entrega inmediata y absoluta. Puedes pensar que, a fin de cuentas, tenemos que ganarnos el acceso a Jesús a través de la obediencia radical, pero no se trata de eso. En efecto, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes,
sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. 10. Hemos sido salvos de nuestros pecados mediante el regalo gratuito de la gracia, algo que solo Dios puede hacer en nosotros y que no podemos fabricar por nuestra cuenta. Sin embargo, ese regalo de gracia implica el regalo de un nuevo corazón, de nuevos deseos, de nuevos anhelos. Por primera vez, deseamos a Dios. Vemos nuestra necesidad de Él y lo amamos. Lo buscamos y lo encontramos, y descubrimos que Él es, en realidad, la gran recompensa de nuestra salvación. Nos damos cuenta de que no solo somos salvos para que nuestros pecados sean perdonados ni para asegurarnos la eternidad en el cielo, sino que somos salvos para conocer a Dios. Entonces, tenemos sed de Él. Lo deseamos tanto que abandonamos todo lo demás para experimentarlo a Él. Esta es la única respuesta adecuada a la revelación de Dios en el Evangelio. Por eso los hombres y las mujeres alrededor del mundo arriesgan su vida por conocer más de Él. Por eso debemos evitar las caricaturas baratas del cristianismo que no exaltan la revelación de Dios en su palabra. Por eso es que tú y yo no podemos conformarnos con nada menos que un evangelio centrado en Dios, que exalte a Cristo y que nos lleve a negarnos a nosotros mismos. Danos hambre, oro sin cesar por esta clase de hambre en la iglesia que Dios me ha dado para que guíe y en las iglesias esparcidas por todo nuestro país. Oro para que seamos gente que se niegue a llenar los estómagos espirituales con los placeres de este mundo, porque hemos decidido encontrar nuestra satisfacción en el tesoro eterno de su palabra. Oro para que Dios despierte en tu corazón y en el mío una profunda y constante pasión por el Evangelio como la gran revelación de Dios. Al mirar mis correos electrónicos hoy, sonreí. Uno es de una mujer de Las Vegas a quien no conozco. Ayer se sentó en un avión con un miembro de nuestra familia de fe en Birmingham. Este miembro es vendedor de una compañía farmacéutica. La mujer me dice que a lo largo de todo el vuelo estuvo leyendo con sumo cuidado la Biblia. Describe la intensidad que se hacía evidente en su cara. Comenzó una conversación con él y, según sus palabras, sus ojos se llenaron de lágrimas, al hablar de su pasión por Cristo y de su deseo de conocerlo más. Ella le preguntó de qué iglesia era miembro y me envió este mensaje para alentarme. Otro mensaje es de una estudiante universitaria que hace poco asistió a una gran actividad en una iglesia. Escribe con mucho respeto sobre la desilusión que sintió cuando el predicador en el encuentro prácticamente pasó por alto la palabra de Dios. Aunque una gran multitud estaba presente y todo parecía tener mucho éxito, notó un brillante vacío. Concluye diciendo: he llegado a un punto en que si los pastores no pueden hablar de otra cosa que no sean discursos inspiradores, tal vez tendrían que leer la palabra y nada más durante sus mensajes. Al Espíritu le basta con eso para obrar. Por cierto, no soy el mejor predicador y, sin duda alguna, no quiero guiar a la gente a criticar a otros predicadores, pero sí me deleito al escuchar a una estudiante universitaria que dice que lo que quiere de verdad es la revelación de Dios. El tercer mensaje es de un miembro de nuestra familia de fe que asistía a la iglesia secreta hasta no hace mucho. El tema de esa noche era, ¿quién es Dios?, y exploramos la gloria de los atributos de Dios. El hombre decidió que esta palabra sobre Dios era demasiado buena como para guardársela. Entonces, me escribe desde Uganda, donde está enseñando la doctrina de Dios a miembros y líderes de la iglesia de allí. No es un miembro del personal ni un ministro pago, solo es un hombre enamorado de la palabra de Dios. Escribe: pastor, durante 10 horas al día predico sin parar por su gracia. Nos hemos sentado durante horas para hablar sobre la palabra, y Dios ha hablado con una revelación tan poderosa de la verdad que ni siquiera puedo contarle el comienzo de todo esto por ahora. Alabado sea el glorioso nombre de Cristo. Él está siendo exaltado en un continente al otro lado del océano. La revelación de Dios en el Evangelio es buena. Te invito a recibirla. Tal vez sea la primera vez que vayas a confiar en el Cristo del Evangelio y sea la primera vez que recibas un corazón nuevo, un corazón que solo está limpio de pecado, pero que ahora lo anhela a Él. O tal vez solo recuperes la pasión por la palabra de Dios, la revelación radical de sí mismo, y descubras una vez más la recompensa que solo se encuentra en conocer a Dios y en experimentarlo. El comienzo al final de nosotros mismos. Me encontraba en Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, enseñando en un seminario indonesio.
Antes de graduarse, a los estudiantes de este seminario se les pide que planten una iglesia con al menos 30 nuevos creyentes bautizados, en una comunidad musulmana. Hablé en la ceremonia de graduación y, mientras los graduados caminaban hacia la plataforma, me cautivó la expresión humilde y a la vez segura que había en sus rostros. Cada uno de ellos había cumplido con el requerimiento de plantar una iglesia. La parte más solemne del día fue un momento de silencio por dos de sus compañeros que murieron a manos de los verdugos musulmanes. Fue un privilegio conocer a estos estudiantes y escuchar sus historias. Un hermano, Raden, contó su testimonio. Con una mirada ardiente y un intenso tono en la voz, dijo: antes de ser cristiano era guerrero. Aprendí ninja, jiu-jitsu y otras diversas técnicas para derribar a la gente. Asentí con la cabeza. Estaba tomando nota mental, no te metas con Raden. Continuó: un día, me encontraba predicando el Evangelio en un pueblo no alcanzado, a gente que nunca había oído hablar de Jesús. Estaba en una casa hablando de Cristo con una familia y el médico brujo del pueblo vino a la casa. En pueblos como este, los médicos brujos y los magos son comunes. Controlan comunidades enteras con sus maldiciones y conjuros. El médico brujo me llamó, dijo Raden. Quería pelear conmigo. Raden sonrió al confesar: lo primero que me vino a la mente fue salir de allí y derribar a ese brujo. Sin embargo, cuando salí, el Señor me dijo que ya no necesitaba pelear, que Él pelearía por mí. Entonces, Raden salió, tomó una silla y se sentó frente al médico brujo. Le dijo a su retador: yo no peleo. Mi Dios pelea por mí. Luego, contó lo que sucedió a continuación. Cuando el médico brujo trató de hablar, comenzó a jadear sin aire. Se estaba asfixiando y no podía respirar. La gente vino corriendo para ver lo que sucedía y, en pocos minutos, el médico brujo se había caído muerto. A esta altura, todo el pueblo se había reunido alrededor de la escena. Raden dijo: nunca había visto algo así, y no sabía qué hacer. A pesar de eso, pensé, creo que es un buen momento para predicar el Evangelio. Raden sonrió y dijo: entonces, eso fue lo que hice y mucha gente en el pueblo creyó en Cristo por primera vez ese día. Ahora bien, no estoy recomendando esto como una nueva metodología para plantar iglesias. Hacerle declaraciones a la gente que los lleve a la muerte no parece ser la mejor manera de manejar las situaciones. No obstante, esta historia me recordó con claridad que hace 2000 años, cuando los creyentes proclamaban el nombre de Jesús, los ciegos veían, los cojos caminaban y los muertos resucitaban. El nombre de Jesús tenía el poder para hacer que los malos espíritus huyeran y para traer a Dios a los corazones más endurecidos. Y lo cierto es que, 2000 años después, el poder del nombre de Jesús sigue siendo el mismo. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es si confiamos en su poder. Y el problema que tenemos es que, en nuestra cultura, nos sentimos tentados a cada instante a confiar en nuestro propio poder. Así que el desafío para nosotros es vivir de tal manera que dependamos de manera radical y desesperada del poder que solo Dios puede proveer. Peligros sutiles a esta altura. Hemos visto cómo el sueño americano difiere de forma radical del llamado de Jesús y de la esencia del Evangelio. Esta diferencia se realza cuando comparamos la confianza en el poder de Dios con la dependencia de nuestras propias habilidades. De acuerdo con el sueño americano, podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos. No hay límite para lo que podemos lograr cuando combinamos ingenuidad, imaginación e innovación con habilidad y esfuerzo. Podemos obtener cualquier título, comenzar cualquier negocio, escalar cualquier escalera, obtener cualquier premio y alcanzar cualquier meta. James Truslow Adams, a quien se le adjudica haber acuñado la frase, sueño americano, en 1931, se refirió a él como, un sueño, en el cual cada hombre y cada mujer pueden llegar al máximo de su capacidad innata y pueden ser reconocidos por los demás por lo que son, 1. Esta imagen tiene algo de malo. Sin duda, el trabajo duro y las altas aspiraciones no están mal, y la libertad para alcanzar nuestras metas es algo que deberíamos celebrar. La escritura elogia de manera explícita estas cosas. Aún así, debajo de este sueño americano existe la peligrosa suposición de que, si no tenemos precaución, aceptaremos sin darnos cuenta y una meta mortal que,
si no tenemos cuidado, alcanzaremos al final. La suposición peligrosa que aceptamos sin saberlo en el sueño americano es que el recurso más valioso que tenemos es nuestra habilidad. El sueño americano premia lo que la gente puede lograr cuando cree y confía en sí misma, y nos sentimos atraídos hacia esa manera de pensar. El Evangelio, en cambio, tiene prioridades diferentes. El Evangelio nos llama a morir a nosotros mismos y a creer en Dios y a confiar en su poder. En el Evangelio, Dios nos enfrenta con nuestra completa incapacidad para lograr cualquier cosa de valor separados de Él. Esto es lo que tenía en mente Jesús cuando dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. 2. Es aún más importante la meta sutilmente fatal que alcanzaremos cuando perseguimos el sueño americano. Mientras obtengamos lo que deseamos por nuestro propio poder, siempre se lo atribuiremos a nuestra gloria. Usando las palabras de Adams, seremos, reconocido, por los demás por lo que, somos. Después de todo, es el objetivo del sueño americano, sacar lo mejor de nosotros mismos. Así y todo, en este punto, el Evangelio y el sueño americano son antitéticos de manera clara y definitiva. Mientras que el objetivo del sueño americano es engrandecernos, el objetivo del Evangelio es engrandecer a Dios. Exaltación de nuestra habilidad en franca oposición al sueño americano, Dios se deleita en exaltar nuestra incapacidad. Pone a propósito a su pueblo en situaciones en que se debe enfrentar cara a cara con su necesidad de Él. En el proceso, demuestra con poder su capacidad a fin de proporcionar todo lo que necesitan sus hijos como nunca hubieran podido imaginar o lograr. Y, al final, engrandece su nombre. 3. Considera la historia de Josué frente a Jericó, una ciudad fuerte con muros sólidos que la rodeaban. Sin duda, Josué estaba ansioso por guiar al pueblo de Dios en su primera batalla como comandante. Puedo imaginar la sensación de incapacidad que sintió al contemplar la tarea que tenía ante sí. Es entonces cuando al final de Josué 5, lo vemos solo, con incertidumbre respecto al combate que tenía por delante. Sin embargo, de repente, aparece Dios. En ese momento, el Señor le promete a Josué que su ejército ganaría la batalla y le da los planes. Casi puedes imaginarte a Josué mientras escucha y piensa, ¿cómo será? Un ataque frontal. ¿Alguna clase de truco? Sitiar la ciudad y dejar que se mueran de hambre. Ponte en el lugar de Josué cuando oye los siguientes planes, marcha alrededor de la ciudad una vez con todos los hombres armados. Hazlo durante 6 días. Que 7 sacerdotes lleven trompetas de cuernos de carnero al frente del arca. El 7º día, marcha alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando los oigan tocar un sonido estruendoso, dile a todo el pueblo que grite con fuerza y entonces, la pared de la ciudad caerá y ustedes entrarán sin esfuerzo alguno. 4. Seamos sinceros. Esto es raro. Si fueras Josué, querrías oír una segunda opinión respecto a esta táctica. ¿Por qué Dios diseñó este plan de batalla para tomar la primera ciudad de la tierra prometida? No te pierdas lo que hacía Dios. Estaba orquestando de manera divina los sucesos de este pueblo para que, al final, solo Él se adjudicara la gloria por lo ocurrido. Lee el resto de Josué 6 y verás cómo tomaron la ciudad de Jericó tal como lo ordenó Dios. Entonces, fíjate con cuidado en lo que no ves. ¿No ves a todos estos israelitas dirigiéndose a los que tocaron la trompeta para decirles el trabajo tan increíble que realizaron ese día? Casi puedo oírlos hoy, Abisai, nunca te había oído tocar la trompeta tan bien. Nimrod, vaya hombre, estuviste impecable cuando tocaste ese mi alto. No. En su lugar, vemos al pueblo de Israel reconociendo que solo Dios podía haber hecho aquello. Esa es la manera en que obra Dios. Pone a sus hijos en posiciones donde necesiten con urgencia su poder y, luego, muestra su provisión de modo tal que despliega su grandeza. ¿Dependemos de nosotros mismos o necesitamos con urgencia de su espíritu? Aquí es donde me siento más culpable como pastor de una iglesia en los Estados Unidos de América. Formo parte de un sistema que ha creado una amplia gama de medios y métodos, planes y estrategias para construir la iglesia que requieren de poco o nada del poder de Dios.
Y no son solo los pastores los que participan de esta farsa. Me preocupa que todos nosotros, pastores y miembros de las iglesias en nuestra cultura, hayamos aceptado ciegamente la mentalidad del sueño americano que enfatiza nuestras habilidades y exalta nuestros nombres por la manera en que hacemos la iglesia. Considera lo que se requiere de los hombres de negocios exitosos, de los empresarios eficientes y de los asociados esforzados, de los perspicaces jubilados y de los estudiantes idealistas, de modo que combinen sus fuerzas con un pastor creativo y hagan crecer una iglesia exitosa. Hoy en día, a las claras, no se requiere el poder de Dios para que atraiga a una multitud en nuestra cultura. Algunos elementos clave que podemos fabricar serán suficientes. Primero, necesitamos un buen desempeño. En una cultura impulsada por el entretenimiento, necesitamos a alguien capaz de cautivar a las multitudes. Si no tenemos un comunicador carismático, estamos condenados. Así que aunque solo lo tengamos que mostrar en una pantalla de vídeo, debemos tener un buen predicador. Es aún mejor si tiene un competente líder de alabanza con una poderosa banda a su lado. Además, necesitamos un lugar para albergar a las multitudes que vendrán, así que reunimos todos nuestros recursos a fin de comprar un edificio multimillonario que enmarque la función. Debemos asegurarnos que todas las facetas del edificio sean excelentes y atractivas. Después de todo, eso es lo que espera nuestra cultura. A decir verdad, eso es lo que esperamos nosotros. Por último, una vez que las multitudes estén allí, necesitamos tener algo que los haga regresar una vez tras otra. Entonces, debemos comenzar a confeccionar programas de primera clase, de primera línea, para niños, jóvenes, familias y para todas las edades y condiciones. Con el propósito de tener estos programas, necesitamos profesionales que los lleven a cabo. De ese modo, por ejemplo, los padres pueden dejar a sus hijos en la puerta y los profesionales pueden ocuparse del ministerio. No queremos que la gente intente estas cosas en el hogar. Sé que esto quizá parezca demasiado simplificado y exagerado, pero no son estos los elementos en los que pensamos cuando consideramos iglesias en crecimiento, dinámicas y exitosas hoy en día. Recibo folletos todos los días que anuncian a los cuatro vientos conferencias pensadas alrededor de la comunicación creativa, de los edificios de primera categoría, de los programas innovadores y del liderazgo con iniciativa empresarial en la iglesia. Los cristianos estamos viviendo el sueño americano en el contexto de nuestras comunidades de fe. Nos hemos convencido de que si podemos ubicar nuestros recursos y organizar las estrategias, seremos capaces de lograr en la iglesia, como en todas las demás esferas de la vida, cualquier cosa que nos propongamos. Sin embargo, lo peculiar que falta en el cuadro de las actuaciones, las personalidades, los programas y los profesionales es la desesperación por el poder de Dios. En el mejor de los casos, el poder de Dios es un ingrediente que añadimos a nuestras estrategias. Me aterra la realidad de que la iglesia que lidero pueda llevar adelante la mayoría de nuestras actividades de manera eficiente y hasta exitosa sin darse cuenta jamás de que el Espíritu Santo de Dios está prácticamente ausente del cuadro. Con mucha facilidad podemos engañarnos a nosotros mismos, pensando por error que la presencia de los cuerpos físicos en una multitud es sinónimo de existencia de vida espiritual en una comunidad. Un cuadro diferente, sin embargo, cuando abro el libro de Hechos en el Nuevo Testamento y observo el cuadro de la iglesia allí, veo imágenes muy diferentes. Veo un pequeño grupo de discípulos tímidos amontonados juntos en el aposento alto. Saben que necesitan el poder de Dios. Son galileos, menospreciados por las clases altas de Jerusalén como personas del vulgo, de clase baja, campesinos y analfabetos. De este grupo depende la expansión del cristianismo. ¿Y qué hacen? No planifican estrategias. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración. 5. No están ocupados poniendo la fe en sí mismos ni confiando en su capacidad. Están suplicando el poder de Dios y están seguros de que no lograrán nada sin su provisión. Entonces, Dios envía su espíritu con poder y todo cambia. Estos galileos analfabetos comienzan a predicar el evangelio en tal diversidad de idiomas que todos pueden entender. La multitud queda impactada y Pedro se pone de pie para predicar a Cristo. Pedro, que pocas semanas antes sintió miedo de admitir que conocía a Jesús,
ahora se levanta bajo el poder de Dios ante miles de personas y proclama a Jesús. Se salvan más de 3.000 personas. Vaya si será crecimiento de la Iglesia. Hechos 1 comenzó con unos 120 creyentes y, ahora, en Hechos 2, ya hay más de 3.000. Si sacas la cuenta, eso es el 2.500% de crecimiento, en un día. La historia continúa. La gente viene a Cristo a toda hora. En Hechos 3, Pedro y Juan hablan en el nombre de Jesús y un hombre de 40 años que era paralítico de nacimiento se levanta y camina por primera vez. En Hechos 4, oran hasta que el edificio donde estaban reunidos comienza a temblar. En un comentario de narración, Lucas dice, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. 6. A partir de allí, las cosas se ponen cada vez mejores. En Hechos 5, por medio de los apóstoles, ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. 7. Los enfermos eran sanados de sus enfermedades y los espíritus inmundos eran expulsados. En Hechos 6 y 7, el peligro que corrían los discípulos aumenta y, al mismo tiempo, aumenta el poder de Dios entre ellos. Al llegar al capítulo 8, la Iglesia es esparcida hacia Judea y Samaria, y predica el Evangelio por todas partes. El Espíritu Santo transporta a Felipe de un lugar a otro para guiar a un etíope a Cristo. En Hechos 9, Solou, perseguidor de los cristianos, se vuelve seguidor de Cristo. En Hechos 10, las barreras étnicas y raciales que impedían esparcir el Evangelio comienzan a caer, y en Hechos 11, se funda la Iglesia de Antioquía como la futura base misionera a las naciones. En Hechos 12, mientras Pedro espera su muerte en la celda de una cárcel, la Iglesia ora y, de repente, caen las cadenas que lo sujetaban. Prácticamente sale sonámbulo de la prisión. Hechos 13 lanza a Pablo a sus viajes de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, echando fuera demonios y hasta resucitando muertos. Lo que me encanta del cuadro que se despliega en Hechos es la manera intencional en que Lucas, el autor de Hechos, exalta a Dios mientras cuenta la historia. Escucha el lenguaje en Hechos 2, cuando Lucas relata los resultados del sermón de Pedro en Pentecostés. Escribe, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas, versículo 41. ¿Notaste el lenguaje en voz pasiva? Se unieron. Esto reclama la pregunta, ¿quién los añadió? Sigue bajando hasta el versículo 47 en el mismo capítulo y Lucas se asegura que tengamos la respuesta adecuada. Allí escribe, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La tendencia continúa. Hechos 5:14 dice, y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Cuando Bernabé predica el Evangelio en Antioquía, el resultado es que, una gran multitud fue agregada al Señor. 11:24. Más tarde, en Antioquía de Pisidia, en una multitud de gentiles, creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. 13:48. Este es el designio de Dios en medio de su pueblo. Él les da su poder a personas con tan pocas posibilidades que queda claro quién merece la gloria por los sucesos que tienen lugar. La historia de la Iglesia continúa a lo largo del resto del Nuevo Testamento y, cuando la leo, no puedo evitar el anhelo de tener esa misma clase de ambiente en la Iglesia de hoy. Un ambiente donde nos negamos a operar según un esquema mental dominado por el sueño americano que depende de lo que nosotros podemos lograr con nuestras propias habilidades. Un ambiente en el que ya no nos conformamos con lo que podemos hacer mediante nuestro poder. Un ambiente en el que la Iglesia confía de manera radical en el gran poder de Dios a fin de proporcionarle a la gente sin probabilidades de éxito recursos ilimitados, inesperados y sin inhibiciones, de modo que su nombre sea engrandecido. Quiero formar parte de ese sueño. Poder superior. Cuando consideraba la posibilidad de ser pastor de la familia de fe que hoy lidero, pensé y hasta les dije a otras personas, esta iglesia tiene tantos recursos, tantos dones, tantos talentos, tantos líderes, tanto dinero, que si pudiera alinearse detrás de un propósito global, podría sacudir las naciones para la gloria de Dios. Desde entonces, he descubierto que esta era una manera de pensar penosamente equivocada.
La realidad es que no importa cuántos recursos tenga la iglesia. La congregación que lidero podría tener todos los recursos humanos que uno pudiera imaginar, pero separada del poder del Espíritu Santo, una iglesia así no hará nada significativo para la gloria de Dios. Por cierto, creo que sucede con exactitud lo opuesto. La iglesia que lidero podría tener la gente menos dotada, menos talentosa, la menor cantidad de líderes y de dinero, pero bajo el poder del Espíritu Santo, podría sacudir las naciones para su gloria. La realidad es que la iglesia que lidero puede lograr más durante el próximo mes en el poder del Espíritu de Dios que lo que podríamos hacer en los próximos 100 años separados de su provisión. Su poder es muy superior al nuestro. ¿Por qué no lo buscamos con desesperación? Cristianos comunes, un Dios extraordinario considera las consecuencias para el cristianismo en Estados Unidos y esto es verdad. ¿Qué tal si Dios en todo su poder solo está esperando para mostrar ese poder en medio de un pueblo que le da las espaldas, basándose en una filosofía de vida que exalta su aparente habilidad para hacer cualquier cosa, hasta que confiese su urgente necesidad de él? Y si Dios en toda su gracia está comprometido de manera radical a mostrarse fuerte en favor de la gente que expresa su necesidad de él a fin de que sus vidas lo engrandezcan. Esta es la historia de George Muller. Tenemos mucho que aprender de la historia de la Iglesia. Muller, 1805 a 98, pastoreó una iglesia en Bristol, Inglaterra, durante más de 60 años, pero le conocían más por el ministerio para huérfanos que comenzó. Durante su vida, se hizo cargo de más de 10.000 huérfanos. Lo que es notable es que, adrede, nunca pidió dinero ni otros recursos para las necesidades de estos huérfanos. En su lugar, solo oró y confió en la provisión de Dios. Cuando leí la biografía de Muller, quedé sorprendido al enterarme por qué comenzó con el orfanato. Su propósito principal no era cuidar de los huérfanos. En cambio, escribió en su diario, si yo, un hombre pobre, tan solo mediante la oración y la fe he podido obtener, sin pedir nada en particular, los medios para establecer y llevar adelante un orfanato, debe de haber algo que, con la bendición del Señor, pueda contribuir de manera positiva a fortalecer la fe de los hijos de Dios, aparte de ser un testimonio para las conciencias de los inconversos, de la realidad de las cosas de Dios. Esta fue, entonces, la razón principal para establecer el orfanato. El objetivo primero y principal del trabajo fue, y sigue siendo, que Dios pueda ser magnificado al verse que los huérfanos bajo mi cuidado reciben todo lo que necesitan, solo mediante la fe y la oración, sin que yo ni mis compañeros le pidamos nada a nadie, y así pueda verse que Dios todavía es fiel y escucha la oración 8. Muller decidió que quería vivir de tal manera que todos los que miraran su vida, cristianos y no cristianos, vieran de modo evidente que Dios es fiel de verdad en proveer para su pueblo. Arriesgó su vida confiando en la grandeza de Dios y, al final, engrandeció la gloria de Dios. Dios se deleita al usar a cristianos comunes que llegan al final de sí mismos y deciden confiar en su extraordinaria provisión. Está listo para darle su poder a todos los que dependen de manera radical de Él y que están dedicados a engrandecerlo de manera radical. Dios nuestro Padre. Me encanta proveer para mis hijos. Estoy escribiendo esto desde un tren en India de regreso a casa y no veo la hora de verlos. No veo la hora de darles un gran abrazo, de luchar con ellos en el suelo y contarles todo lo que he visto en India. Y, por supuesto, quiero darles los regalos que les he comprado en el extranjero. Ellos esperan estas cosas. No solo los regalos, sino también el amor y el afecto que les doy. Lo esperan y lo necesitan. No lo digo en un sentido malsano y no pretendo que si algo me sucediera, estarían perdidos sin mí. No soy tan necesario. Aún así, soy su padre. Me encanta proveer para ellos y ellos saben cuánto los amo por la manera en que proveo para ellos. Cuando más buscan en mí ese amor y lo encuentran, más confían en mí como padre. Esta relación con mis hijos me ayuda a comprender Lucas 11. Escucha lo que Jesús dice aquí, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. 9. El contexto de Lucas 11 es la enseñanza de Jesús sobre la oración.
Dice que cuando oremos pidiendo la provisión del Padre, descubriremos que su provisión es buena. Y cuanto más provea para nosotros, más confiaremos en Él como nuestro Padre. Sin embargo, la última parte de este pasaje es la que siempre me ha confundido. Verás, Jesús hizo una declaración similar en Mateo 7, donde dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. 10. ¿Notaste la diferencia allí al final? En Lucas, nuestro Padre en el cielo nos dará el Espíritu Santo cuando se lo pidamos. En Mateo, nuestro Padre nos dará cosas buenas cuando se las pidamos. Para mí, la versión de Mateo tiene más sentido. Cuando oramos, Dios nos da buenos regalos, así como el Padre terrenal les da buenos regalos a sus hijos. Entonces, ¿por qué Lucas 11 dice que el Padre da el Espíritu Santo? Para ser sincero, yo solía pensar, ¿y si yo no pido el Espíritu Santo? ¿Y si estoy pidiendo otra cosa? ¿Por qué Jesús dice que el Padre nos da el Espíritu Santo como respuesta a nuestras oraciones? La respuesta a esta pregunta revela la belleza del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Piénsalo de esta manera. Tal vez estás pasando por una prueba. Una tragedia te asesta un golpe a ti o a alguien cercano y estás sufriendo. Entonces, vas a Dios en oración y le pides que te consuele. ¿Te das cuenta de lo que hace Dios? No te da consuelo. En cambio, te da el Espíritu Santo que se llama el Consolador 11. Literalmente, el Espíritu Santo viene a morar en ti y a poner en tu interior el consuelo de Cristo mismo mientras caminas a través del dolor. Imagina otro momento en el que tienes que tomar una gran decisión en tu vida y necesitas ayuda. Tienes un par de opciones diferentes por delante y necesitas la guía para decidir cuál es el mejor camino. Entonces, le pides ayuda a Dios. A pesar de eso, Él no te responde con su guía. En su lugar, te responde enviándote el Espíritu Santo que es nuestro guía 12. Dios envía al ayudador que vivirá en ti y no solo te dirá qué decisión tomar, sino también te capacitará para tomarla. En otra oportunidad, necesitas discernimiento y Dios te da el espíritu de sabiduría. Otras veces, necesitas fuerza y Dios te da el espíritu de poder. En diferentes circunstancias, Dios te da amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, y te da el espíritu que hace realidad en tu vida todas estas cosas. 13. El Espíritu Santo es el consolador, el ayudador, el guía, la misma presencia de Dios que vive en ti. Esta es la gran promesa que el Señor nos hace respecto a la oración. Le pedimos regalos en oración y Él nos da al dador. Le pedimos que nos dé provisiones y Él nos da la fuente. Le pedimos dinero y no nos da efectivo, en cambio, por así decir, nos da el banco. Cuando te detienes a contemplar esta realidad parece osada, no es así. Acercarse a Dios y decir, Dios, sé que estás ocupado dirigiendo el universo y manteniendo viva a toda la creación, pero tengo este problema en mi vida. Además, Dios, en realidad no quiero consuelo por el momento ni tampoco guía. Podrías simplemente venir, vivir en mí y caminar conmigo a través de esta situación. Pedirle al Dios del universo que descienda y viva en ti y en mí no es extralimitarse. Sin embargo, lo que dice Jesús es que Dios nuestro Padre se deleita en esto. Se deleita en darse a sí mismo. Pone su mismo poder en nosotros para que tengamos todo lo que necesitamos a fin de lograr sus propósitos en este mundo. Esta es la médula de la promesa de Jesús a sus discípulos en Juan 14, la promesa que precede sus promesas respecto al Espíritu Santo. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. 14. ¿Te parece que Jesús quiso decir esto con exactitud? Cosas aún mayores que las que Él hizo. Todo lo que le pidamos. Jesús no exageró. Ahora bien, no se trata de tomar a Dios como el genio de la lámpara y suponer que está listo para concedernos cualquier deseo, sino que se nos promete que los recursos del cielo están a nuestra disposición y a la espera de que el pueblo de Dios quiera engrandecerlo en este mundo.
A este pueblo de Dios que anhela ver su poder en acción y que vive velando para que sus propósitos se cumplan, Él le dará de manera absoluta todo lo que necesite de acuerdo con su misma presencia que mora en nosotros. De rodillas, si no tenemos cuidado, pasaremos completamente por alto esta promesa y nos perderemos el poder de la presencia de Dios. Rodeados por la autosuficiencia de la cultura estadounidense, podemos convencernos de que tenemos lo necesario para lograr algo grande. En nuestras iglesias, podemos imitar nuestra cultura al planear y programar, organizar y crear estrategias e innovaciones, todo en un esfuerzo que muestre que podemos tener éxito por nuestra capacidad. Como dijo Adams, podemos llegar al máximo de nuestra capacidad innata y podemos ser reconocido, por los demás por lo que somos. Sin embargo, hay otro modo. Es el modo de Cristo. En lugar de imponernos, nos crucificamos a nosotros mismos. En lugar de imaginar todo lo que podemos lograr, le pedimos a Dios que haga solo lo que Él puede lograr. Es verdad que planeamos, organizamos y creamos, pero todo lo hacemos mientras ayunamos, oramos y confesamos sin cesar nuestra necesidad de provisión de Dios. En lugar de depender de nosotros mismos, expresamos una radical desesperación por el poder de su Espíritu y confiamos en que Jesús está listo para darnos todo lo que pidamos de modo que pueda engrandecer a nuestro Padre en este mundo. Piénsalo. ¿Dirías que tu vida está marcada en este mismo momento por un anhelo desesperado del Espíritu de Dios? ¿Dirías que la iglesia de la que formas parte se caracteriza por esa misma desesperación? ¿Por qué habríamos de querer conformarnos con el cristianismo según nuestra habilidad o conformarnos con una iglesia según nuestros recursos? El poder de aquel que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros y, como resultado, no tenemos necesidad de reunir nuestro propio poder. Nuestra gran necesidad es caer ante un Padre Todopoderoso día y noche y rogarle que muestre su poder radical por medio de nosotros, que nos capacite a fin de lograr para su gloria lo que jamás podríamos haber imaginado por nuestra propia fuerza. Y cuando lo hagamos, descubriremos que nos crearon con un propósito mucho mayor que nosotros mismos, la clase de propósito que solo puede alcanzarse en el poder de su Espíritu.